Padre Tony, reverendo diáconos, amadísimos hermanos, hermanas. Después de este camino del Calvario, la cruz, Cristo que nos ha redimido en Jerusalén ha dado su vida por nuestra salvación. Nosotros nos hemos unido también hoy con un sentido social, orando al Señor por todos los males que puedan seguir llevando a nuestra sociedad por un camino del Calvario. El último viernes de la Cuaresma, reconocido y nombrado por la Iglesia Viernes de Dolores. La Madre de Jesús, al ver a su Hijo sufrir, también sufre en su corazón. A ti una espada te traspasará el alma. Porque en todo momento María acompañó a su Hijo Jesús en el camino del Calvario. Y en el Calvario nosotros, hermanos, hemos sido redimidos. Hoy la Iglesia nos enseña a nosotros que el dolor tiene una esperanza y es la redención, la salvación. La Iglesia y María la Madre nos enseña no a huir del dolor, sino a aceptarlo y ofrecerlo ante su Hijo Jesús, así como ella lo hizo. El dolor en la fe cristiana, cada uno de nosotros debemos de pasar por el dolor, cargar con nuestra cruz y ofrecerlo por nosotros mismos, por nuestra sociedad, por nuestra iglesia, por nuestra familia. Los dolores sobre lo que reflexiona la Iglesia en la Virgen María, hoy hemos escuchado el primero, la profecía de Simeón: a ti una espada te traspasará el alma. La huida a Egipto con su Hijo Jesús y José. La pérdida del niño Jesús en el templo. Hoy, ¿cuántos niños en nuestra sociedad aún se siguen perdiendo sin ninguna respuesta? ¿Cuántos niños hoy siguen siendo víctima de la violencia y del maltrato, incluso hasta familiar? Entonces, al perder a su hijo, su madre sufre. Nosotros tenemos que unirnos también al sufrimiento de nuestra sociedad, orar, cuidar, defender y proteger la vida de nuestros niños, al igual que la Iglesia también defender la vida desde su concepción. Por eso siempre debemos levantar la voz a favor de la vida, en contra de la muerte, el aborto. El encuentro de Jesús con la cruz a cuesta, camino del Calvario. La crucifixión y la agonía de Jesús. La lanza de Jesús y María recibir en su brazo a su hijo ya muerto, que murió no porque fuera culpable, sino porque nosotros necesitábamos su muerte para nosotros no morir, sino vivir, tener vida eterna. El entierro de Jesús y la soledad de María. Por eso, el mismo Jesús desde la cruz a ese discípulo Juan, que somos cada uno de nosotros, nos entrega a la madre. Ahí tienes a tu hijo. Madre, hijo, ahí tienes a tu madre. La madre sufre. Y nosotros, queridos hermanos, también tenemos que ver y no ser indiferente ante los males sociales que hoy siguen causando sufrimiento a la madre, que hoy siguen causando sufrimiento a la sociedad, que hoy siguen causando sufrimiento a cada uno de nosotros. Males como la pobreza,
la pobreza material, pero también más allá de la pobreza material, la pobreza mental, la falta de salud mental, la falta de educación, la falta de formación, la falta de fe, de ver cómo pobremente nuestros jóvenes, nuestros hijos se alejan de Dios. Y muchas veces también nosotros hemos dejado de lado la responsabilidad de exigir a nuestros hijos el buscar de Dios, el enseñarle el camino de Dios, el llevarlo hacia Dios. Hoy vemos males como vicios, los juegos de azar, que muchas veces también nosotros somos partícipes de ellos, desde un numerito hasta los tipos o todos los tipos diferentes de juego que podemos encontrar en nuestra sociedad. La drogadicción, que están llegando hasta las puertas de nuestros hogares y nosotros lo estamos viendo como si fuera algo normal. Y no le estamos exigiendo a nuestros hijos. Y no nos estamos dando cuenta qué están haciendo nuestros hijos, a dónde van y de dónde vienen. Y la sociedad, los vicios, la drogadicción, lo mismo medio de comunicación, la desinformación, nos está arropando a nosotros hoy día. Males como la violencia intrafamiliar, división de la familia, destrucción de los hogares, hogares que se dividen por una simple palabra, por un simple conflicto. Todas las familias tienen que saber que ha de pasar por un momento de crisis, por un momento de dificultades, por conflicto, pero tenemos que aprender a superarlo. Tenemos que aprender a levantarnos del dolor. Tenemos que aprender a vivir con el dolor, pero no nos podemos dejar vencer. Cada vez que se divide una familia, o cada vez que una familia termina trágicamente en la muerte, nos estamos dejando vencer. Nos estamos dejando vencer. Las autoridades, también hay una violencia social de las autoridades y de la sociedad a nuestras autoridades también. Todo eso es porque se ha perdido el respeto a nuestras autoridades, por la falta de educación y por la falta de formación. Pero también tenemos que ver la falta de la presencia de nuestras autoridades en medio de nuestras comunidades. Hoy tenemos barrios donde la autoridad ni siquiera entra. Hoy hay actividades donde las autoridades brillan por sus ausencias. Lamentablemente tenemos siempre que hacer las comparaciones. Yo recuerdo en una ocasión que mi hermano me llevaba al aeropuerto de Boston, que muchos sabemos el movimiento que hay en ese aeropuerto, y allí había un policía. Y dice el hermano mío, ¿tú ves ese policía? Controla toda esta área. Y todo el mundo con ver ese policía, ya todo el mundo está en línea. Pero aquí no. Noches atrás pasé por el muelle, donde había llegado aparentemente un barco de maíz. Y ahí habían cientos de camiones. Pero los camiones cogen la vía que le corresponde y la que no le corresponde. Los camiones no se someten a una fila. Pero ¿quién lo va a someter? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde había una presencia de autoridad en esos momentos? ¿Dónde hay presencia de autoridades en nuestros barrios donde la gente termina a machetazo muchas veces? No es solamente llegar a querer imponer la ley, es la presencia, es acompañar, es formar, es educar. Por eso la violencia la vamos a superar cuando seamos capaces de formarnos, de tener presencia de nuestras autoridades, de tener, ¿verdad?, una educación. La corrupción también son uno de los dolores que hoy siguen afectando nuestra sociedad.
la corrupción social, la corrupción política, la corrupción institucional, que no solamente son corruptos los políticos, también cuando un abogado se vende, cuando un ingeniero hace una mala construcción, o cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer correctamente, o porque no vemos beneficio, o porque estamos buscando un beneficio, o porque queremos que nos den lo de nosotros y no hacemos lo que nos corresponde, también estamos siendo corruptos. Queridos hermanos, la fe cristiana nos llama a la acción, a la solidaridad, al compromiso. Somos cristianos, tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar, tenemos que dar testimonio. A nosotros los cristianos no nos luce decir, ya todo está perdido. No, porque hoy hemos visto que desde el dolor surge la esperanza, desde el dolor surge la vida, desde el dolor surge la salvación. Que el Señor nos bendiga.